Muy buenas tardes y bienvenidos al grano. Estamos aquí en caraotaradio.net. Como de costumbre, nos acompaña en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y ante los micrófonos quien les habla Yasmín Roger. Mil gracias por estar en sintonía con caraotaradio.net y en seguirnos en @caraotaradio. Pongo una vez más a tu disposición mis redes, @Yasmín Roger para Twitter, Instagram y Facebook. De inmediato vamos hoy a conversar con la endocrinólogo de la Clínica Piedra Azul y de la Clínica Grupo Médico TUI, con la doctora María Gabriela Guercio. Bienvenida a caraotaradio.net al programa Al Grano. Buenas tardes, Yasmín, y buenas tardes a toda tu distinguida audiencia. Es un placer estar con ustedes en esta oportunidad para conversar un poco sobre el coronavirus y sus consecuencias sobre la endocrinología y sobre todo sobre la diabetes mellitus. A tu primera pregunta, pues sí, considero que es necesario extender la cuarentena estos 30 días más, porque actualmente se encuentran en retorno algunos venezolanos, aproximadamente se esperan unos 10.000, y la fase de replicación del virus en cuanto al ingreso de estos venezolanos vendrá posiblemente hacia mediados del mes de mayo. Entonces hay que prepararse y la forma de protegernos contra este virus es estando aislados. El aislamiento voluntario es la forma más efectiva para protegernos del virus mientras conseguimos la vacuna que permita disminuir la incidencia y la severidad de la enfermedad. Doctora Guercio, se decía que el pico del coronavirus en Venezuela, tal y como usted lo mencionó, estaría en los últimos días de abril. Ahora bien, el retorno de tantos venezolanos provenientes de Ecuador, Perú y Colombia cambia entonces el pico del COVID-19, ¿correcto? Bueno, fíjense que originalmente, como la enfermedad nos empezó la primera semana del mes de marzo, estábamos esperando un pico principalmente hacia finales del mes de abril, entre mediados y finales del mes de abril. Eso afortunadamente por el trabajo epidemiológico que se ha seguido realizando, pues se fue retardando un poco el pico, pero obviamente preocupa muchísimo la entrada de los venezolanos que vienen a pie de la frontera de Colombia y sobre todo los que están ingresando por las trochas, porque posiblemente no vayan a ser aislados y no vayan a guardar el periodo de cuarentena que tienen que guardar para después poder estar en contacto con el resto de la población que está aparentemente sana. Entonces, eso va a hacer que el pico de la enfermedad, porque esta gente está regresando en estos momentos, se retrase hacia mediados de mayo, el segundo pico de la enfermedad o de replicación de la enfermedad. Ahora bien, si analizamos el comportamiento del virus a nivel mundial, nos damos cuenta que aproximadamente entre 2 meses y medio a 3 meses es cuando los países han presentado la mayor incidencia de casos y el mayor número de pacientes complicados, sobre todo pacientes de terapia intensiva. Eso, visto de esa manera, si nos extrapolamos a ello, nuestro tercer mes es el mes de mayo, entonces deberíamos esperar un mayor número de pacientes para ese periodo de tiempo, con una diferencia también con respecto al resto de los países, que la medida de cuarentena o aislamiento social voluntario en Venezuela se tomó justo con la aparición del caso índice o primer caso. Entonces eso es una ventaja que nosotros le llevamos al resto de los países, afortunadamente. Así que veremos cómo evolucionamos en el tiempo, pero yo creo que el número de casos totales en Venezuela no va a ser tan alto, y eso es una ventaja, y eso se debe a diferentes factores, como por ejemplo el cierre de la frontera aérea desde hace mucho tiempo, porque el número de vuelos que llegan a Venezuela era muy bajo, ¿ok? Y otros factores también asociados a todas estas condiciones. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Jaylin Acevedo. Adelante. Doctora, para nadie es un secreto la precaria situación del sector salud en Venezuela.
A nivel mundial, la llegada del COVID-19 ha mostrado que ningún país está preparado para enfrentarlo. En Venezuela, ¿cree usted que se han tomado las medidas pertinentes? ¿Se ha fallado en algo? ¿Que se debería implementar? ¿Alguna sugerencia? Fíjate, Yasmín, y tu distinguida audiencia, pues yo pienso que las medidas tomadas por el gobierno nacional han sido las acertadas casi en su totalidad. Creo que hace falta afinar algunos detalles, principalmente en lo que es el despistaje en las personas sanas, la realización de la prueba rápida a amplios grupos de población, porque eso es lo único que ha demostrado un cambio en la enfermedad. Por ejemplo, en la región del Véneto, en Italia, ellos agarraron y le hicieron la prueba rápida a todos los pobladores del pueblo. Aislaron a los que estaban positivos y el resto de los pobladores los estuvieron guardando cuarentena de manera voluntaria. Ellos lograron tener el número menor de casos y la menor incidencia de muertos. Entonces, la medida es efectiva. ¿Qué nos falta? Pues extender masivamente la detección de casos a nivel nacional. Es decir, realizarle prueba rápida a todos los venezolanos, sin distinción de raza, de credo, de color, y sin que la gente tenga miedo. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salgas positivo y te den el tratamiento de una vez y se te cure la enfermedad. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, creo que es necesario que se extienda la realización de la prueba. Esa es tal vez la sugerencia mayor que se le pueda hacer al Ministerio de Salud. Y por otro lado, creo que es necesario que los kits para la realización de la prueba definitiva, que es la PCR, sean mandados a los estados, porque hasta ahora está centralizada la realización de la prueba hacia el Instituto Nacional de Higiene, y lo mejor es que cada estado lo tenga para que cada estado sepa las medidas que va a tomar y cómo pueden afrontar este brote de coronavirus. Por otro lado, también sería ideal que para prevenir esta enfermedad, pues todos tengamos un servicio de agua constante, que esta es la otra sugerencia que se le puede hacer al gobierno. Necesitamos servicio de agua porque parte de las medidas para la prevención de la enfermedad es el lavado de las manos, y si no tenemos agua, pues obviamente esta medida y la limpieza del hogar no se pueden realizar de manera adecuada. Entonces esas cosas deben de ser corregidas, y obviamente para que tengan agua pues deben de tener luz, sobre todo en las regiones. Entonces hay diferentes factores que deben de ser corregidos, como los antes nombrados. Una vez que se haga eso, yo creo que sería ideal, porque pues las medidas tomadas desde un inicio han sido acertadas en su totalidad. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Seguimos conversando con la endocrinóloga doctora María Gabriela Guercio, y ya en su área específica, la endocrinología. ¿Es cierto que si eres paciente diabético y te da COVID-19 tienes mal pronóstico? ¿Cuáles son las complicaciones para los diabéticos? Yasmín, en cuanto a la endocrinología y el paciente diabético tiende a presentar mayor complicación, igual que los pacientes hipertensos, porque el sistema inmunológico del paciente diabético se encuentra afectado por la enfermedad. Adicionalmente, la diabetes mellitus tipo 2 tiene complicaciones a nivel pulmonar, cardíaco, del sistema nervioso, al sistema vascular. Entonces es una enfermedad multisistémica, y ese ataque que hace el azúcar a nivel multisistémico condiciona que el virus tenga un caldo de cultivo ideal para él crecer y por supuesto causar todo el daño que va a causar. La semana pasada se describió que aparentemente el virus se une a la hemoglobina. Entonces
La hemoglobina en su composición tiene una fracción que transporta azúcar que se llama hemoglobina A1C y hemoglobina A total. Entonces, lo que se sabe y una de las razones por las cuales el virus se comporta de tan mala manera en el paciente diabético es que al pegarse a la fracción A1C, él va a liberar toda esa cantidad de azúcar y entonces los pacientes van a tender a estar hiperglicémicos con un difícil control de la enfermedad, y eso, aunado a la replicación del virus, pues va a complicar a los pacientes diabéticos, y la complicación que se ha visto en los pacientes diabéticos es la del distrés respiratorio. Cuando me refiero a la palabra distrés respiratorio, hablo de un paciente que no tiene capacidad de oxigenación, que tiene una frecuencia respiratoria muy alta y que no tolera estar acostado, que tiene muchísima tos y por supuesto pues la probabilidad de evolucionar de mala manera es muy alta. Estos pacientes con distrés respiratorio son los que van a meritar el uso de terapia intensiva y el uso de ventilación mecánica. Entonces los pacientes diabéticos en líneas generales tienen mal pronóstico en la enfermedad es por esa causa. Ahora bien, no todos los diabéticos deben de andar súper preocupados en la calle porque les va a pasar algo malo, etc. Creo que si llevan un buen control, ajustan la dieta y cumplen con todas sus medidas, pues obviamente no van a tener un mal curso si les llegara a dar la enfermedad, o el curso no va a ser tan complicado como hasta llegar a una terapia intensiva. Pero por supuesto depende mucho del control que tenga el paciente. Las otras cosas, las otras complicaciones, hay que recordarse que el COVID-19 tiene la capacidad de afectar no solo a los pulmones, en donde se ve un proceso inflamatorio severo, sino también al corazón, donde se produce un proceso inflamatorio, y al sistema nervioso central. Y esa afectación que produce el sistema nervioso central es la que explica por qué tienen pérdida del gusto y por qué tienen pérdida del sentido del olfato. Entonces, el COVID-19 se comporta, al igual que la diabetes, como una enfermedad multisistémica. Y eso es lo que hace que sea de tan difícil tratamiento. Entonces, debemos de tener estos factores en cuenta para poder lograr la prevención de la enfermedad. Los pacientes diabéticos tienen que tener mucho cuidado porque efectivamente el COVID-19 es más severo en ellos y por supuesto necesitan un control muy estricto de la enfermedad. Y le solicitamos un permiso a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos con un buen tema que va a seleccionar para ustedes y para nosotros también Jaylin Acevedo en los controles. Doctora, hay mucha gente que todavía no reconoce cuándo se sube el azúcar o se tiene una baja de azúcar. Inclusive no saben qué es lo que se tiene que hacer. Fíjate, Yasmín, los pacientes diabéticos, un paciente diabético que tenga la glicemia alta, lo que caracteriza las subidas de glicemia es tomadera de agua, polidipsia, orinadera, poliuria, pérdida de peso y visión borrosa. Esos son las 4 complicaciones o los 4 signos que presenta un paciente que tiene la glicemia alta. Ante esta situación, ¿qué debe hacer un paciente diabético? Debe realizarse la glicemia capilar. Si tiene alguno de estos síntomas, debe realizarse la glicemia capilar para ver si ese es el caso y si la glicemia está alta, comunicarse con su médico de cabecera para que le dé instrucciones de cómo hacer para bajar la glicemia. Eso es importantísimo porque el paciente diabético durante esta pandemia va a tener que tener un control bien estricto de la enfermedad. De no tener el control estricto de la enfermedad y enfermarse con el COVID-19, pues sabemos que puede tener muy mala evolución y muy mal pronóstico. Con respecto a las bajadas de azúcar o lo que se llama hipoglucemia, se identifican claramente porque el paciente va a presentar diaforesis o sudoración profusa, fría, sensación de hambre y puede evolucionar hasta pérdida de la conciencia.
Las bajas de azúcar también simulan lo que nosotros llamamos la enfermedad cerebrovascular, pues el paciente puede dejar de mover alguna parte del cuerpo, puede perder la conciencia o puede tener un lenguaje incoherente. Ante todos esos signos, la indicación es realizarle también la glicemia capilar. Y una vez que se le realice la glicemia capilar al paciente, proceder a la reanimación, sobre todo si el paciente no ha perdido la conciencia. Si el paciente pierde la conciencia, debe consultar a una emergencia. Si el paciente está consciente, la indicación en estos casos es que realice una comida y con esa comida vayan carbohidratos complejos que permitan subir la glicemia. Cuando me refiero a carbohidratos complejos, hablo de pan, hablo de pasta, arroz, papa, arepa. Esos son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos de fácil absorción sería el azúcar, el papelón, la miel y el azúcar moreno. Y en estos momentos hacemos un paréntesis y nos vamos a escuchar un buen tema que tiene seleccionado para todos ustedes Jaylin Acevedo en los controles. Doctora Guercio, tengo entendido que existe una guía exclusiva para diabéticos. ¿Esa guía dónde se consigue? A nivel mundial se ha estado buscando la forma de cómo ayudar a los pacientes diabéticos en esta contingencia. Y en Venezuela, la Federación Nacional de Diabetes, FENADIABETES, sacó unas guías que están de fácil acceso en las redes sociales de cómo debe ser el control del paciente diabético durante esta pandemia. La recomendación es la realización de la glicemia capilar de manera regular y si el paciente tiene variaciones en la glicemia, debe consultar a su médico tratante para que éste le dé las instrucciones para lograr el control de la glicemia. Eso sería lo ideal. Estas guías hablan de la prevención, qué medidas preventivas deben de tener los pacientes diabéticos con el COVID-19, que en líneas generales son las mismas de la población en general, ¿okay? Más la realización de la glicemia capilar y la interpretación de esta. Todos aquellos pacientes que tengan una glicemia capilar menor de 60 tienen hipoglucemia y todos aquellos pacientes que tengan glicemias capilares mayor de 130 miligramos por decilitro, las personas mayores de 65 años están hiperglicémicos. Entonces deben de estas personas consultar a sus médicos tratantes para poder hacer los ajustes en el tratamiento y de esa manera nosotros poder lograr el control de la glicemia. Por otro lado, los tratamientos deben ser ajustados en el caso de los pacientes que ya tengan la enfermedad del COVID-19, el tratamiento debe ser ajustado porque algunos tratamientos para la diabetes van a interactuar con el tratamiento que se utiliza para el COVID-19 y puede causar complicaciones. Entonces, esos tratamientos deben ser modificados y ajustados de manera adecuada. Entonces, en líneas generales, la recomendación para los pacientes que están en las guías de FENADIABETES es la realización de la glicemia capilar diariamente. Bueno, y creo que Jaylin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Doctora María Gabriela Guercio, conocemos muchas medidas de higiene. ¿Son las mismas para los pacientes diabéticos o ellos tienen otro protocolo de higiene a seguir? El paciente diabético tipo 2 tiene que tener medidas estrictas en el lavado de las manos durante 20 segundos con agua y jabón y que esto realice bastante espuma, lavar el dorso de la mano, la palma y los dedos interdigitalmente. Las otras medidas es el uso de la mascarilla de manera obligatoria. Si los pacientes diabéticos usan lentes de contacto, cambiar el lente de contacto por lentes de montura normal. Esa es otra medida importante.
El paciente diabético, si se ve en la obligación de salir de su casa, en el retorno, antes de entrar a su casa, o se quitan los zapatos y lavan los zapatos con agua y jabón y un poco de cloro, la suela de los zapatos, me refiero. Y si no, pues la otra opción es que pongan un coleto que esté mojado con agua y cloro y pasar la suela de los zapatos sobre ese coleto. De esa manera pasan del área sucia al área limpia que estaría dentro de la casa. Las otras medidas es tratar de usar el dorso del codo para toser, no toser, o un paño un paño para toser, más que un paño puede ser una servilleta que pueda desecharse. El uso del tapaboca obligatorio, de nuevo lo repito, si van a usar tapabocas como los que usamos los médicos, deben desecharlo cada vez que regresen a la casa, y si van a usar tapabocas de tela, deben de lavar los tapabocas con agua, jabón, y si pueden utilizar cloro, pues colocarles cloro. La higiene del hogar debe ser estricta. En estos casos, si debe usarse agua con cloro, principalmente, en casi todas las superficies. Si no tienen cloro, usar el alcohol es importante porque también mata el virus. Y en líneas generales mi recomendación es, si no tienen nada que buscar en la calle, no salgan. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque veo mucha gente saliendo. Eso es tal vez una de las preocupaciones, porque no vemos la peligrosidad del virus. Vemos como en los otros países la gente se muere, pero no lo vemos cerca. Y entonces esas son cosas que nosotros debemos prevenir. No esperar a tenerlo en la casa para hacer las medidas preventivas. Estas medidas preventivas deben ser tomadas antes de que el virus nos arrase a todos. Entonces, la mejor forma es no saliendo si no tiene que salir. Y el que se tiene que cuidar es el paciente. Nosotros no podemos aspirar que vengan a cuidarnos, o que el Estado, o que el vecino, o que el amigo nos cuide. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Esa es la única forma de que podamos avanzar y que esta pandemia sea controlada a nivel mundial. Nada hacemos con controlar la pandemia solo en Venezuela, cuando en el resto del mundo, en los países vecinos, siguen apareciendo los casos, porque esos casos pueden volver a reingresar al país y nosotros podemos volver a empezar este ciclo miles de veces hasta que se consiga la cura definitiva del virus o que se consiga la vacuna, que es la forma universal para la prevención del virus. Entonces, estamos muy lejos aún de conseguir la vacuna, estamos lejos aún de tener un tratamiento definitivo. Entonces, ¿qué debemos hacer ante una enfermedad que no tiene tratamiento y que no tiene vacuna? Pues aislarnos y protegernos nosotros del resto de las personas. Nosotros no podemos aspirar que el otro me proteja a mí, sino yo me tengo que proteger de los demás. Y le solicitamos un permiso a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos con un buen tema que va a seleccionar para ustedes y para nosotros también Jaylin Acevedo en los controles. Las consultas preventivas están suspendidas. ¿Ante qué tipo de emergencia se debe acudir al endocrinólogo, en su criterio? En la actualidad sí, todas las consultas externas están suspendidas, sobre todo en los centros públicos de salud y también en algunos centros privados. También están suspendidas las consultas odontológicas, eso por orden de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ante qué circunstancias debe salir un paciente endocrinológico a la consulta o a la emergencia? Bueno, lo primero es pacientes que tengan la glicemia muy alta y adicionalmente a eso que presenten cuadros febriles o alguna otra condición que haga que visiten bien sea la emergencia o que hablen con su endocrinólogo y cuadren con su endocrinólogo una visita a la consulta para que puedan ser controlados de manera ambulatoria. Los otros pacientes son aquellos que presentan bajas de azúcar y que pierdan la conciencia. Esos pacientes deben de ser atendidos de manera inmediata. Pacientes con problemas tiroideos descompensados deben ser atendidos también, deben de consultar.
mujeres embarazadas que presenten diabetes gestacional deben de seguir manteniendo sus controles y de manera muy estricta para prevenir complicaciones a partir de la semana 28 de la gestación. Entonces, hay condiciones específicas, pacientes que tengan diabetes gestacional, los pacientes diabéticos que tengan subidas o bajadas de azúcar y las pacientes con enfermedad tiroidea que estén descontroladas. Estos pacientes deben ser atendidos porque son pacientes de alto riesgo en el caso de que presenten la coinfección del COVID-19. Entonces, en estas condiciones el paciente debe consultar. No esperar en la casa a que se compliquen para salir verdaderamente complicados y ya a nosotros nos lleguen demasiado tarde. Y tener constante comunicación con sus médicos tratantes, que son los que les van a orientar sobre cómo hacer en caso de presentar una condición u otra. Es importantísimo que tengan a mano el número telefónico de su médico, que le manden un mensaje, que se comuniquen con ellos para de esa manera poder nosotros también tener un poco más de tranquilidad con respecto a nuestros pacientes que están en sus casas y que por supuesto pueden presentar cualquier tipo de complicación porque nadie está exento a eso. Toditos tenemos la posibilidad de complicarnos si tenemos una enfermedad crónica o de presentar alguna reagudización de la enfermedad crónica. Entonces tenemos que tener las herramientas para poder resolver esto. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Doctora, ¿es cierto que quienes tienen la vacuna antituberculosis son más inmunes al COVID-19? Algunos estudios realizados principalmente en España, en donde ha habido una gran incidencia de casos de COVID-2, han demostrado que los pacientes que tienen la vacuna antituberculosa o BCG tienen una menor predisposición a complicarse con respecto al resto de los pacientes. Eso se conoció la semana pasada y fue considerado como uno de los factores que podía hacer pensar que en Venezuela posiblemente la enfermedad no iba a tener tanta incidencia. Pero casualmente el domingo salió un estudio realizado por los norteamericanos en donde se analizó la administración de la BCG a nivel mundial y todos los países europeos, además de los países de América del Sur, lo tienen dentro de sus esquemas de vacunación. En cambio, por ejemplo, los Estados Unidos no lo tiene sino como una vacuna electiva. Entonces, si fuera cierto que la BCG nos protege, deberían de estar protegidos los italianos y los españoles, y no ha sido así. Entonces, hasta ahora la información que se tiene es más casual que documentada. Todos los investigadores a nivel mundial piensan que hay que realizar mayor cantidad de estudios para poder confirmar si verdaderamente la BCG va a ser un factor para poder proteger parcialmente contra la mala evolución del virus, porque no es que el virus no da, pero da más atenuado. Se piensa que eso se debe a que la BCG produce un estado de hiperinmunidad en el momento en que se administra, y eso queda con una hiperreactividad en los ganglios en donde va a hacerse la reacción inmunológica posteriormente a largo plazo si se está en contacto con el bacilo tuberculoso. Entonces la realidad es hasta hoy confirmado que no hay nada definitivo con respecto a la BCG. Tampoco hay nada definitivo con respecto a los antiparasitarios para el tratamiento del COVID-2, por ejemplo la hidroxicloroquina o la ivermectina, y tampoco hay nada definitivo que la mezcla de hidroxicloroquina con acitromicina sea eficiente, más allá de producir complicaciones a nivel cardiovascular que tienden a ser bastante severas. Entonces,
hasta hoy pues no hay nada que esté seguro. Hay que dejar correr un poco más el tiempo, hay que ver bastante el curso de la enfermedad en el continente americano, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica, para poder hablar con propiedad, porque además en el caso de Venezuela hay un periodo de tiempo en donde la vacuna no estaba como obligatoria dentro del esquema de sanidad, entonces que fue el periodo donde la enfermedad estuvo en niveles mínimos en el país, casi erradicada, la tuberculosis. Entonces, eso es otro factor a considerar, pues no todos tenemos la BCG. Así que tendremos que esperar un poco de tiempo para que los estudios definitivos hechos en los pacientes fallecidos, es decir, realizar la autopsia a los fallecidos, recolectar un gran número de autopsias para poder saber qué es, cómo se comporta este virus y cómo va a ser atacado este virus. Porque hasta el sol de hoy, todas las hipótesis han sido refutadas. Unas dicen que sí, otras dicen que no, pero todo, absolutamente todo ha sido refutado. Un día se dice una cosa y el día siguiente se dice otra. Esa es la realidad cuando se tiene una enfermedad tan nueva. Y le solicitamos un permiso a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos con un buen tema que va a seleccionar para ustedes y para nosotros también Jaylin Acevedo en los controles. Bueno, y ya para finalizar nuestra conversación con la doctora María Gabriela Guercio, porque ya hemos llegado al final de nuestro espacio, le agradecemos muchísimo sus opiniones, sus conocimientos en favor de todos nuestros oyentes. Le solicito, doctora María Gabriela Guercio, ponga a disposición de todas aquellas personas que nos escuchan, sus redes. Y una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yasmín, y a toda tu distinguida audiencia por la oportunidad que me dieron la tarde de hoy para conversar con ustedes sobre COVID-19 y sobre la diabetes en este contexto de esta pandemia. La recomendación final que les puedo hacer es que se cuiden, que guarden la cuarentena. Hasta que no aparezca la vacuna, pues la enfermedad va a estar causando ciertos estragos a nivel de la población del mundo. Y está en nosotros cuidarnos y prevenir que nos dé este virus. Es un virus que tiene una alta contagiosidad y por eso debemos cuidarnos. Para los que quieran seguirme, mis redes sociales en Twitter, @GercioZMG, @GercioZMG, GUERCIOZMG, y por Instagram, doctora María Gabriela Guercio. Esas son mis redes sociales, estoy a la orden por si acaso alguien tiene alguna consulta que realizar, pues quedo a la orden de todos ustedes. Y por último, gracias a todos por escuchar y bueno, vamos a cuidarnos entre todos porque todos somos valiosos, todos somos seres humanos importantes y tenemos personas que nos quieren y debemos cuidarnos y debemos tratar de colaborar todos en la medida de lo posible. Muchísimas gracias y que pasen todos muy buenas tardes. Y a todos ustedes, amigos de caraotaradio.net y seguidores del programa Al Grano, mil gracias por su sintonía y gracias por seguirnos en @caraotaradio. Una vez más, pongo a tu disposición mis redes @YasminRoger para Twitter, Instagram y Facebook, y como de costumbre, en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmin. Una vez más, quédate en casa. Aplica todas las medidas de higiene posibles para salvaguardar tu salud y la de los tuyos. Muchísimas gracias y será entonces hasta mañana.